La iglesia se ha venido desviando de las prácticas apostólicas desde hace muchos siglos y cada vez más en los últimos tiempos, y no ha sobrevivido hasta hoy una sola voz que lo diga. En Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 20, se explica que los 7 candeleros que aparecen allí y que Juan había visto, entre los cuales camina el Señor Jesucristo, son las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Y a Éfeso, por ejemplo, le dice que si no se arrepiente, quitaría su candelero de su lugar. Eso está en el capítulo 2, en el verso 5. Lo que quiere decir que el dueño de cada candelero es el Señor Jesucristo. Él es el que lo pone y Él es el que lo quita en el caso tal. Nadie aquí sobre la tierra es el propietario del candelero, que es la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Y su pie es toda la iglesia de una ciudad y de todas las ciudades de este planeta. Ese querer manejar, controlar, manipular todo de manera exagerada no es el sentir del Señor Jesucristo. Cuando Pablo habló sobre el sentir que hubo en Cristo Jesús, habló que nada debemos hacer nosotros por vanagloria ni por contienda, sino antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando, dice Pablo allá, cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo que pueda hacer por los otros, ¿no? Y ahí es cuando expresa el famoso pasaje de la kenosis, el autodespojo de Cristo. Famoso pasaje hondamente teológico, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Hay que ser celoso en el espíritu nuestro por el gobierno del Espíritu Santo, no por los deseos de nuestra alma. Debemos dejar de pensar que otros no le dan lugar al Espíritu Santo como nosotros sí. Solo cuando algo es distinto al Espíritu y a la palabra que fue inspirada por el Espíritu, algo que la tergiversa, ahí sí que hay que juzgar, hay que denunciar, hay que corregir, y hay que corregir todo lo que sea deficiente, pero no de una manera personalista, con intereses de control. El control debe ser siempre del Espíritu Santo. Si el Espíritu del Señor, por ejemplo, quiere que David crezca al lado de Saúl, entonces, ¿por qué Saúl lo va a lancear? Si le interesara el Señor, entonces colaboraría con David y con los demás, le daría el lugar, estaría feliz de ver cómo otro crece, porque es también la obra del Señor en esa otra persona. Y si es el Señor el que lo está usando, pues vamos a alegrarnos, vamos a cooperar. Saúl cambiaba la palabra de Dios a como él le parecía, porque quería algo para él. Por eso fue rasgado el reino de él en Israel, porque Dios quiere que la tierra sea sojuzgada para él, que nosotros trabajemos es para el reino de él. Nosotros como iglesia local reconocemos a nuestros hermanos en quienes mora el Espíritu Santo. Y es más, nosotros luchamos a diario y reconocemos esa lucha contra nosotros mismos antes que contra nuestro enemigo Satanás. Porque la verdadera guerra espiritual es mantener la palabra en nosotros. Porque el enemigo lo que quiere es quitar la palabra de Dios de nuestro corazón. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Que si nuestro corazón está endurecido como el terreno junto al camino, porque por allí es donde pasan las personas, las bestias, las carretas,
que representan las circunstancias adversas, los problemas, las tentaciones, etcétera, que no nos deja entender la palabra. Entonces la semilla no tiene oportunidad de germinar. ¿Y quién es el que viene y la arrebata? La parábola dice que es el malo, el diablo, el maligno, es el que viene y arrebata esa semilla. Pero si logramos mantener la palabra de Dios en nosotros, el enemigo no tiene oportunidad contra nosotros. Luchamos a diario contra nosotros y contra nuestro egoísmo, y que el Señor sabemos que nos libera si es que de verdad le queremos servir a Él. Nosotros nos alegramos por los que crecen en el Señor. Claro, entendemos también que no necesariamente los que crecen numéricamente, esto significa que están creciendo en el Espíritu. Muchas veces el crecimiento numérico implica, es un crecimiento de problemas para tratar, crecimiento de trabajo, de orientación, de consejería, de oración. Y si esas cosas no se atienden, si no se atienden todas ellas, entonces la calidad de vida cristiana desaparece y se torna en solamente una vida religiosa. Nosotros como iglesia local hemos entendido que servimos a Cristo, el Cristo Salvador, y trabajamos por la salvación de las almas en nuestra ciudad, y que nuestros servicios son sobre todo y antes que nada de adoración al Señor. El evangelismo tiene su parte, pero nuestras reuniones son particularmente de adoración al Señor y de edificación para nosotros.